y te bendeciremos y te damos la gloria y la honra por la palabra que tú nos das en esta preciosa mañana, Señor. A ver, la semana pasada tocamos un tema que se llama Enfrentando las pruebas de la vida. ¿Se acuerdan un poco algunos de los hermanos? Enfrentando las pruebas. La vida tiene luchas, tiene batallas. Quisiéramos que no hubiese eso. Quisiéramos que el mundo fuese totalmente diferente. Sería el anhelo de todos. Que no hubieran muertos, que no hubieran robos, que no hubieran masacres, que no hubieran terremotos, que no hubieran pestes, hambres, que no hubiera el COVID. Quisiera que Dios lo quitara. Pero la realidad de la vida es esa, que vivimos en un mundo lleno de problemas, de luchas, de batallas. Y no debemos ser ajenos a eso y tenemos que vivir enfrentados a esos problemas. Problemas de hogar, de familia, el esposo, la esposa, los hijos. Algunos en la cárcel, otros en la droga. Hermano, es el pan diario que no quisiéramos vivirlo, pero tenemos que asumir que la realidad es esa. El mundo es así, de esa manera, y no hay vuelta de hoja en ese caso. Y basta, el Señor dice en su palabra que cada día traería su propio afán, basta cada día su propio mal. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pablo dijo que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Entonces la Biblia está mostrando la vida, el mundo, la realidad del mundo que vivimos. Y esta semana vimos noticias trágicas. La muerte de ese presidente de Haití, terrible, hermano. Eso se llama un magnicidio, cuando se ejecuta la muerte de alguien importante, que va a traer un caos total sobre ese país y sobre muchas regiones. Vimos igualmente esta mañana, una hermana nos envió un mensaje, por favor oremos, porque le mataron a un familiar. Eso es duro, es terrible, ¿no? Uno no quisiera vivir eso. Son noticias trágicas y quisiera escaparse de esa realidad, de ese mundo pecaminoso que existe. Pero esa es la realidad, hermano. Esa es la triste realidad. La vecina nuestra que llevaba casi un mes en el hospital, y la noticia final fue que ella falleció. Esta mañana mi hijo, mirando algo ahí en el celular, encontró una noticia de uno de los grandes deportistas de este momento. Y él, en un combate con otro, se le partió la pierna. Y dijo, uy, no me siga hablando de eso, porque eso causa dolor, tristeza. Uno dice, ver todo eso todos los días, hermano, eso es trágico. Pero eso que yo estoy hablando es solamente una de las dos caras de la moneda. Esa es la realidad del mundo que vivimos. Las tragedias, las pestes, el coronavirus, el COVID-19, ese hombre que violó tantos niños allá en Antioquia, hermano, es terrible. Y hermano, lo peor es que eso va a seguir pasando. Quisiéramos que no, pero eso va a seguir pasando. El maltrato a las mujeres va a seguir pasando, quisiéramos que no. Pero esa es una cara de la moneda. Pero ahora quiero que veamos la otra cara de la moneda. En el mundo está el principio del contraste, es decir, que hay día y hay noche, hay muerte y hay vida, hay paz y hay guerra, hay luz y hay tinieblas. Ya vimos, digamos, las tinieblas, vimos la guerra, vimos la muerte a través de lo que yo expliqué hace 8 días. Pero ahora vamos a entrar en la otra parte, que es la mejor de las noticias. Es decir, que en medio del mundo malo está el Evangelio, y el Evangelio es buenas noticias de salvación. Amén. Es decir, que en medio de la tragedia que se vive hay una buena noticia, hermano, para los que creen en Dios. Y esas son las promesas que Dios trae para su pueblo. Así que si usted hace parte, quiere hacer parte o hace parte de ese pueblo, esas promesas van a ser para usted y para mí. Entonces sí hay salvación, sí hay salida para el mundo. Y vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4.
No todo es malo, hermano. Anoche los hermanos ven esas bombas, esos arreglos. Hubo un matrimonio acá en la iglesia, una chica que llevaba varios años luchando con el esposo y bregando, y el hombre a veces se iba y volvía y parecía que ya ella se quedaba sola con sus dos niñas y batalla de un lado para otro, y esa era la cara triste, pero vino la cara alegre, que fue que el esposo, Dios lo convenció para que él tomara la decisión de casarse, y anoche pues fue el matrimonio acá. Y ella se sentía, hermano, muy feliz, muy contenta, muy alegre. Igualmente nosotros nos sentimos felices de ver que esa mujer logró vencer lo que ella perseguía, que era lograr casarse, que es como el deseo más fuerte de las mujeres, que quisieran tener un hogar firme, y ella pues gracias al Señor está ahí en esa batalla, pero logró ya casarse. Dice la palabra de Dios, la palabra que vamos a mirar es viviendo en las promesas de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, hay un título en la Reina Valera que dice: partícipe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas, ¿y qué más? Y grandísimas, vea, grandes, grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Promesas en su palabra, hermano. Cosas que nos van a venir por causa de buscar de Dios. Gracias. Es decir, que el que siga a Dios, Dios lo va a recompensar y le va a ir excelentemente bien. Si no sigue a Dios, el mundo también lo va a recompensar, pero con cosas malas. ¿Sí? Un hogar acabado, una vida dañada, ir a la cárcel, resultar en las drogas. El mundo también recompensa. Si estuviera solamente Dios, el hombre no pecaría, pero como está el diablo, entonces el hombre peca, y al diablo también le da, le recompensa, le paga, le ofrece cosas para que usted viva para él, pero al final será de muerte, le irá mal, será una vida desastrosa. Pero el que decide seguir a Dios le va bien, hermano. Así que, ¿qué quiere usted? ¿Cuál camino escoge? Como veía a mi esposa, leía Isaías 1. Dice, escoge. Si tú quieres, Dios no le va a obligar, ya le toca a usted y me toca a mí. Es decir, que el que toma la decisión de que le vaya bien es cada uno de nosotros, porque Dios ya tiene el bien. Y usted dice, voy por ese camino o voy para aquel. ¿Cuál escojo? El Señor dice, oiga, escoja el camino bueno. Pero hay unos que escogen el camino malo, porque es más fácil hacer lo malo que el bien. Sale más fácil hacer el mal. Por eso la gente no busca de Dios, porque le es más fácil hacer el mal que el bien. El bien cuesta, pero tiene una recompensa muy grande. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, vea, a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ha determinado promesas en la Biblia. Hay miles de promesas en la palabra de Dios, pero esas promesas serán para los que busquen a Dios. Y buscar a Dios no es solamente decir, sí, yo creo, porque al final todos dicen que creen. La Biblia dice que el que robaba no robe o no hurte, sino que trabaje con sus manos. La manera de saber que una persona realmente sigue a Dios es el cambio de conducta que tiene. Si una persona era ladrón y ahora conoce de Dios, entonces ya no roba, sino que trabaja. Porque puede haber alguien que, no, yo sí creo en Dios, y cuando va a robar se echa la cruz para que le vaya bien. No se ha convertido, hermano.
Pero Dios no quiere solo palabras. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la manera en que muestra que sí se ha convertido a Dios son las obras, hermano. Son las obras, aunque uno no es salvo por obras, pero el que ha conocido a Dios tiene buenas obras y hace lo que a Dios le agrada. Y por ello va a tener promesas, muchas promesas va a tener. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y de mí. Si Dios nos permitió venir a la tierra es porque hay un plan de Dios para su vida. Y Dios ya ha colocado esos dones en usted y en mí. Lo que pasa es que a veces no los hemos descubierto. Bueno, pero yo ¿para qué sirvo? Pero si Dios lo formó, lo diseñó y lo trajo a esta tierra es porque hay un propósito de Dios en la vida de una persona. No somos producto de la casualidad que de pronto, sí, yo nací porque, bueno, algo pasó y yo nací. No, Dios lo trae con un propósito y lo establece para ese propósito. Y para que esa persona se mantenga en el propósito de Dios, Dios ha dejado grandes y preciosas promesas para que esa persona viva bajo esas promesas de Dios. Es como si Dios dice, vas a trabajar esto, pero yo te voy a dar aquello. Lucha por eso. Batalla por eso, pero yo voy a estar a tu lado y te voy a ayudar. Te voy a bendecir. La Biblia dice, Hechos 16:31 dice, hay una promesa de Dios para la familia ahí, aunque algunos dicen, no, pero eso no hace referencia a eso, pero yo creo que sí hace referencia. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y habla de Pablo, que estaba en la cárcel por causa de la palabra con Silas. Y fueron terriblemente golpeados, pero ellos cantaban y alababan a Dios, en medio de que habían sido brutalmente golpeados, heridos terriblemente. ¿Y qué hace Dios al manifestarse a través de la adoración de ellos? Dice que se produce un terremoto y el terremoto hace que las puertas de la cárcel se abran. Pero Dios tenía un propósito, que era salvar al carcelero y a la familia. ¿Cómo lo hacía Dios? Pues que Pablo y Silas estuvieran ahí. Y la manera en que Dios haría un milagro a través de estos hombres, de que las puertas se abrieran, y al ver el carcelero que se abrieron las puertas y que parecía que no había luz eléctrica en esa época, entonces dijo, bueno, tráiganme luz. ¿Qué pasó? Se salieron los presos. Y la manera en que él debería pagar era con la muerte. Entonces él dijo, no, aquí me tocó fue matarme. Pero Pablo dijo, no lo hagas, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Al ver eso y al haber escuchado las canciones, los cánticos de Pablo y de Silas, ese hombre le fue revelado la gracia de Dios sobre él. Y dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice que los presos volvieron a la cárcel y dice que él lavó las heridas de este hombre, lo llevó a la casa y todos los que habían en la casa fueron salvados y se bautizaron. Entonces Dios tenía un propósito con él y a veces no, pero ¿para qué nos mete acá, Señor, en este problema? No es que yo quiero salvar a alguien y la manera es hacerlo así. Entonces Dios sí tiene un propósito con nosotros, pero como Pablo y Silas se mantuvieron firmes en las promesas que Dios los iba a levantar de allí, amén, y que Dios tenía un propósito. Y aunque ellos hubieran muerto también, Dios tendría un propósito con ellos. Gloria a Dios por lo que hemos estado hablando. En medio de las circunstancias difíciles que vivimos, como digo, si yo le preguntara a cada uno, usted me diría, hermano, tengo este problema, estoy sin trabajo, hermano, tengo problemas de salud, hermano, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mi esposo, dirían algunas mujeres, y algunos hombres, no sé, diríamos, tengo problemas con mi mujer, aunque es más por el lado del hombre que por la mujer. Otro no, tengo problemas económicos, tengo deudas, tengo un hijo en la cárcel,
Como esta hermana, me mataron a un familiar, tengo unas luchas duras, terribles. Pero algo que nos refresca a nosotros es la palabra de Dios en medio de las situaciones que vivimos. Dios no lo va a exceptuar de los problemas, pero hay una salida grande que es la palabra de Dios. Y quiero decirle que el verdadero cristiano vive bajo la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios. Y como decía una abuelita alguna vez que estaba pasando mucha hambre, dijo: al final, pues si toca comer de la palabra, nos toca comer palabra solamente. ¿Y qué pasa ahí? Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor dice de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material, que sirve trabajar, hacer, ahorrar, gloria a Dios, conseguir una casa, un carro, viajar, no es que sea malo, pero eso no es lo que lo va a enriquecer. Lo que lo va a enriquecer es lo de Dios. Amén. Eso es lo que lo vuelve a usted millonario, como mi esposa decía. Tal vez los multimillonarios no tienen a Dios, pero nosotros somos mejores que ellos. Y no es un consuelo de tontos, ¿no? Que no, yo me voy a ese consuelo ahí, no. Ellos, si ellos no se arrepienten, todo lo que tienen no va a servir. Hay uno en este momento el hombre más rico del mundo, él está tratando de hacer como una ciudad en uno de los planetas, que no recuerdo si en qué lugar, si es la luna o... Imagínense ese proyecto de ese hombre tan tremendo, ¿no? Pero al final, si él no tiene a Dios, pues él es un pobre hombre. Y nosotros que no tenemos todo eso somos más ricos que cualquiera de ellos, ¿amén? ¿Sabe por qué? Porque usted ha atesorado para Dios. No estoy diciendo que viva en la mendicidad, no. Si tiene trabajo, luche por eso, proyéctese, tenga sus cosas. Pero por encima de eso debe estar Dios. Usted debe vivir bajo las promesas de Dios, bajo la palabra de Dios. Si no lo hace, hermano, pues estamos caminando por caminos equivocados. Y el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el pan de vida es la palabra de Dios. La verdadera riqueza está en la palabra del Señor. Atesore para Dios, viva para Dios. Congréguese, venga a la iglesia, ayune, ore, participe de los eventos cristianos. El 20 de julio, que ya la otra semana, tenemos un evento para jóvenes. Vale 30,000 pesos y bueno, lo hemos dicho en algún momento. Y yo hablaba con un papito y le decía: lleve a su hijo, invierte en él, porque está invirtiendo cosas buenas. Y él va a crecer en ese ambiente espiritual y cuando sea grande será un hombre bueno y uno no tendrá problemas con sus hijos. Si usted los lleva por el camino de Dios, va tranquilo. Pero si no lo lleva por el camino de Dios, el mundo sí le ofrece cosas. Droga, resultan los chicos en la droga, en la homosexualidad, porque no los hemos llevado por el camino de Dios y después es difícil para sacarlos de ahí. Se puede, pero cuesta, hermano, y va a costarle lágrimas y años de trabajo. Si el hombre anda en los caminos de Dios, Dios le va a quitar problemas. La mayoría de los problemas es porque nosotros tomamos malas decisiones y no queremos andar con Dios. Y después vienen los problemas en la casa, con el esposo, los hijos, en todas las áreas. Entonces lo mejor es andar en el camino de Dios, vivir bajo esas promesas. Hay unas promesas extraordinarias y hay muchas. Y bueno, vamos a tomarnos varios cultos para hablar del tema. Cuando yo me siento mal, que nada sale bien, voy a la palabra, me alimento de ella. El Salmo 23, que quiero que leamos, que es un salmo muy conocido, ahí hay, todas las palabras son promesas, todos los versículos. Salmo 23. Podríamos decir que es el salmo más conocido, ¿no? Y este salmo lo escribió un hombre llamado Saúl, David, el rey que luego fue rey. Antes de ser rey, él era un pastor de ovejas. Cuidaba las ovejas, cuidaba los rebaños de su padre, estaba pendiente. Es decir, él sí puede decir cuál es la relación entre un pastor y las ovejas y Dios
y nosotros que somos llamados ovejas, porque él sí vivió esa experiencia. Y la historia relata de leones que venían a comerse en las ovejas, de pronto osos, y dice que él las defendía y mataba a esos enemigos y proveía el alimento para las ovejas, las cuidaba, las llevaba a algo que se llama un aprisco, es decir, un lugar encerrado donde se colocan las ovejas para ser guardadas del maligno. Nadie puede venir a tocarlas porque están resguardadas. Eso hace un pastor. Y aquí dice la palabra lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primero dice, ¿Jehová es qué? Está diciendo Jehová es Jehová. No es el presidente, ¿sí? No es el político que es el que me va a proveer. Aunque si el Estado nos da, pues sí, aprovechamos, pero él no es. A veces nos ponemos a pensar qué me dará tal candidato y nos vamos detrás de un candidato a ver qué nos da. Nos dan unas monedas y después nos sacan, es decir, nos dan un tamal y duran 4 años sacándonos tamales cada rato, ¿no? Y nos vamos detrás de él a ver qué nos da, si nos da para un lote, para una casa, si nos da un metro de arena, un bulto de cemento, cuando David dice, Jehová es mi pastor, hermano, Jehová. Dios es el que me va a sostener, Dios es el que me va a proveer, Dios es el que me va a cuidar. Entonces usted tiene que agarrarse de la mano de ¿quién? De Dios, porque Jehová en sí es Dios. Dice, Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada ¿qué? Me faltará, hermano. Si usted anda en los caminos de Dios y vive para Dios y vive bajo la palabra, dice que nada le va a faltar. No estoy diciendo que ya se llenó de millones, no. Aunque tenga problemas, usted sabe que Dios lo va a sacar del problema, amén. De que Dios le va a ayudar a solucionar el problema. Es decir, que Dios le dará la paz para confiar y la fe para confiar en que Dios le va a solucionar el problema, hermano. Y entonces, pues yo ando tranquilo. Si hay mucho, pues gloria a Dios y disfruto. Y si hay poco, pues también gloria a Dios. Eso se llama contentamiento. Pero para eso Jehová debe ser su pastor. Y nada de eso lo va a amedrantar. Es decir, que usted dice, Señor, tengo este problema, pero yo voy a orar a Dios y le voy a buscar y Dios me va a ayudar. Amén. Imagínense todos estos problemas que tenemos y uno con otro problema más grande, terrible. Se enferma, hay gente que ha muerto no solo del virus, sino de los problemas mentales, emocionales, psicológicos. Se enferma, vienen las gastritis, las úlceras por causa de eso, viene el estrés que lo afecta. Pero si yo busco a Dios y Jehová es mi pastor, dice que nada me faltará, hermano. Habrá el alimento en casa, habrá para pagar lo que se necesite, así sea de a poco. Habrá para lo necesario, mis hermanos. Y en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Vea ese cuadro tan bonito. Es como si hubiera una llanura grande y pastos verdes, y ahí está el Señor. Y acá estamos nosotros las ovejas, pastando en esos pastos verdes, agradables, esos pastos deleitosos, y hay aguas que se mueven y estamos nosotros ahí. Eso es lo que queremos nosotros. Y eso representa lo que Dios va a hacer en el cielo nuevo y en la tierra nueva, que será el lugar donde iremos. Eso del cielo nuevo y la tierra nueva, hermano, es una meta grande para nosotros. Señor, tal vez tengamos que sufrir en esta tierra, luchar, padecer, pero lo que me espera serán cosas grandes, amén. Tal vez tenga que pasar enfermedades, muerte, todo eso tenemos que pasar, pero hermano, lo que lo espera son cosas hermosas. Dice que allí ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. Allá no habrán médicos, porque como no hay pecado, no hay enfermedades. No habrá ejército, no habrá balas, no habrá hospitales, no habrá médicos, no habrá enfermeras. Nada de eso va a haber porque no se necesita. Entonces yo quiero ir personalmente a ese lugar. Que aquí toca batallar, es verdad. Que aquí toca lucharla, es verdad. Pero lo que me espera son esas cosas bonitas. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo?
Señor, mejor me sería estar contigo en los cielos. Mejor me sería que mi espíritu volara a Dios. Pero por causa del evangelio me es necesario quedarme. Él anhelaba irse con el Señor. Y el cristiano anhela ese lugar tan bonito, hermano. Esa es la meta que nosotros tenemos. Parece una fantasía, no, eso parece un cuento de no, eso es fantasía, no. Eso es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Porque realmente este mundo nada nos depara bueno. Sinceramente, aunque hay cosas bonitas, pero realmente el mundo no podemos afirmarnos en el mundo, porque el mundo dice que va a ser destruido. Y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva para los creyentes en Dios. Claro, debemos luchar, esforzarnos, trabajar, conseguir las cosas, pero eso no es más importante que el reino que nos espera. Amén. Imagínense ese lugar, yo me imagino, o no me alcanzo a imaginar un lugar así perfecto, sin muerte, como decía hace 8 días, fui con mi esposa por allá a acompañar a alguien a varios centros comerciales y veía eso todo tan hermoso que yo decía, Señor, si no hubiera mal, mire cómo viviríamos todos contentos, felices, cada uno haciendo su trabajo, vendiendo empanadas, sería una vida alegre, pero realmente la vida no es así. Y luego dice la palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará, vea. Agua significa vida, porque la Biblia dice que la tierra subsiste por medio del agua. Entonces, ese lugar bello, pastos que me hace descansar, aguas en reposo. Y luego del versículo 3 dice, confortará mi alma. Dios, es una promesa que Dios le está dando. En momentos críticos, Dios le va a dar gozo en su corazón, hermano, para pasar las luchas y las batallas. Pero ¿sabe de quién depende? De nosotros, que nos mantengamos y le creamos a Dios en sus promesas. Si usted dice, eso es sola letra, pues se queda en solo letra. Y seguir a Dios no es solamente comprar una Biblia y de vez en cuando venir a la iglesia y ya, yo soy cristiano, no. Es vivir bajo la plenitud de Dios. Amén, manteniendo una comunión permanente con el Señor. Mientras más sea devoto a Dios, mayor bendición vendrá para usted, hermano. Así que es necesario, ya depende de uno, no de Dios. Y aquí hay uno bonito que dice, vean, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque me rodee la muerte que nos está rodeando con el COVID, aunque haya inseguridad en las calles, aunque haya violencia. Hace unos días estábamos acá en el culto cuando sonaron disparos aquí a una cuadra y sonaban y disparos va y disparo viene. Pero nosotros estábamos en lo que estábamos, hermano. Alguien ha podido decir, rápido, cierren eso. No, nosotros estábamos, era en lo de Dios. Y allá ellos echándose plomo, hermano. Al rato llegó la policía. Anoche que estábamos y salimos de acá, volvió a pasar lo mismo. Disparos van, disparos vienen, la policía apareció y echó plomo ahí para allá. Es decir, que nos despejó el camino. Porque a donde iban a hacer la recepción era aquí a la vuelta. Y si había alguien haciendo males, la policía les echó plomo y lo sacó de ahí. Y nosotros nos fuimos tranquilos, estuvimos allá un buen rato acompañándolos, nos fuimos a dormir y ahora estamos acá en la iglesia. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, vea, un valle completo, que lo rodee la muerte, hermano. Que la muerte ahora, como con el COVID, está rodeando nuestras vidas. Está allá alrededor, se han muerto familiares, amigos, vecinos, pero a nosotros no nos ha pasado nada. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Dios cuidará de nuestros hijos, de nuestra familia, porque dice la palabra que así es. Y yo estaré tranquilo. No es estar de pronto indiferente, no, pero hay confianza de que Dios nos va a guardar. Si por algún caso hay que salir a medianoche por algún lado, pues Dios nos va a guardar, mis hermanos. Con mi hijo mi hijo está apoyando una iglesia arriba en los tanques. Eso es un lugar solitario allá porque son un poco de tanques ahí. Y la iglesia preciso está en ese lugar.
Y salimos de allá y ¿cómo hacemos para coger un carro? Dijo, siga aquí para allá. Hermano, donde salga alguien nos puede atracar porque uno para dónde coge. Pero yo le decía a mi hijo, no, eso vamos es con el poder de Dios y metámonos por ahí. Y si alguien se hubiera aparecido, Dios lo había quitado de ahí, hermano. Porque eso dice la palabra de Dios, es esa confianza que tenemos. Estoy diciendo en ese caso, no estoy diciendo, hermano, salga a medianoche y comience a dar un paseo por ahí, pues, si no es por cosas de Dios, lo van a atracar, hermano, por ponérselas de sí. Estoy hablando de un caso supremamente necesario. Cuando me casé y Laurita estaba pequeñita, estábamos arriba en la iglesia del Bogotá y se hacían vigilias. Y todas esas casas que hay ahora no existían hace 27 años. Eso no existía. Y a las 12:30 o 1 de la mañana nos tocaba bajarnos solo los dos y con Laurita ahí. Es decir, que el que quería atracar no nos podía atracar porque uno con Laura pequeña, ¿para dónde cogía por ahí? Y hermano, todas esas veces jamás alguien nos salió en el camino, hermano. Y yo veo que era Dios apartando a la gente mala del camino para que no nos hicieran daño. Mire, cuando uno anda en los caminos de Dios, hermano, aunque usted no lo vea, Dios está acercándolo con ángeles. Aún el mismo ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, hermano. Esas son promesas de Dios en su palabra. Usted debe vivir por esas promesas de la palabra. Debe creer que aunque llegase la muerte, es vida para usted y para mí. Porque aún la muerte no nos puede detener, hermano, para entrar en el reino. Eso es un paso nomás. Eso es como un umbral que se pasa, pero ella no nos puede detener, porque no pudo detener a Cristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la palabra vara significa corrección. Hay casos y hay veces que Dios nos corrige, nos endereza el camino. La Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo amonesta y aún lo azota, dice la palabra de Dios. Mire, si nuestra familia está en el plan de salvación de Dios por la promesa de la palabra, de Hechos 16:31, puede llegar a pasar que el esposo pase por un trato de Dios. Puede llegar a pasar que un hijo pase por un trato de Dios. Y usted no se va a preocupar por eso. Dice, Dios está tratando con él, déjelo. A veces queremos ayudarle a Dios y quitarle el trato de Dios hacia él, el proceso. No, déjelo, hermano, ore por él. Tal vez tenga que ir a parar a una cárcel, no sabemos. Pero Dios, así como llevó a Pablo a esa cárcel para salvar al carcelero y la familia, también Dios hará algo con él. Acá llegó una mujer hace varios años. Pastor, yo no la conocía. Mi hijo se lo llevaron a la cárcel. Él es un buen muchacho, se fue con la novia y estuvo en la casa esta tarde, y cuando se iba a venir hicieron una redada y se lo llevaron. Y como las barras bravas mataron a un muchacho, pues entonces lo involucraron en él. ¿Qué hacemos? Y hermana, pues oremos. ¿Qué más hacemos? Orar y clamar. Y hermano, clamemos para que Dios los saque pronto de allí. Y ella hasta una vez trajo tremenda siembra acá, yo pacto para que Dios los saque. Y gloria a Dios. Qué bendición para la iglesia. Pero resultó que pasó un año, pasó 2 años y el chico nada que salía, y ella, llegaron un momento en que los papás, por no decir que se apartaron de Dios, porque vieron aparentemente que Dios no estaba haciendo nada, pero Dios sí estaba trabajando. Pasado un par de años, él conoció de Dios en la cárcel, vean. Él se bautizó en la cárcel, hermano. ¿Cuál era el propósito de Dios? Darle la salvación a ese muchacho en la cárcel, porque afuera él no lo hacía. Porque él también participaba en las barras bravas y su vida era ir al estadio y armar pleito con los otros y agarrarse unos con otros. Ese era el Dios de él. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Encerrarlo para quitarle ese Dios fútbol y mostrar quién era verdaderamente Dios. Y ahí ese hombre conoció de Dios y se bautizó en la iglesia. Y duró 4 años, perdón, él se bautizó en la cárcel y duró 4 años
en la cárcel. Los papás gastaron cualquier cantidad de plata tratando de sacarlo. Pero Dios dijo, no, déjemelo quietico que yo tengo un proceso con él. Y yo quiero hacer algo con él, darle la salvación. Pero él no quiere, y la manera de que quiera es que lo deje allá metido, donde se vea atado y donde se vea que no puede irse para ningún lado, y ahí sí me va a clamar. Y ahí sucedió eso. Si su esposo está en un proceso, ore. Si Dios tiene que golpearlo y azotarlo, como dice la palabra, pues Dios lo hará, pero está bajo la promesa de la salvación. No le quiera ayudar a Dios, no le ayuda a Dios en el proceso. Déjelo, hermano. Ore por él, clame. Pero no quiere evitar el proceso. Nosotros queremos, pero si hacemos eso, le estamos haciendo daño, porque es que Dios necesita trabajar con él. Y si toca revolcarlo, Dios lo revuelca, hermano, para al final de él sacar un hombre de Dios. Si no, muchos no conoceríamos de Dios. Yo no conocería de Dios si Dios no me hubiera pasado, si yo no hubiera, por mi desobediencia a Dios, no hubiera entrado en un vacío espiritual terrible, que me sentía que no valía nada, que no sé para qué vivo, como un vacío existencial que llamamos terrible. Y al estar en ese estado, pues fue cuando yo conocí a Dios, dije, wow, hay un mundo muy hermoso que no pensé que existiera. Y Dios me permitió conocerle. Y ahora pues estamos acá sirviéndole, gloria a Dios. Mire otra promesa tan bonita. Dice el versículo 5, aderezas, ¿qué? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. A mí me gusta mucho basarme en la Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Porque es la que más conocemos. Hay muchas versiones. El problema es que si uno las trabaja con todas, llega un momento en que no se acuerda cómo es que dice el... Sí, porque se puede uno confundir y mezcla una con la otra. Pero hay casos que es bueno consultar otras versiones y me parece bien. Y hay una versión que dice de esta palabra aderezas. Adereza, uno dice adereza, ¿eso qué será? De pronto es como en la comida, creo que hablan de aderezos y esas cosas, pero lo que quiere decir esa palabra adereza es que Dios prepara la mesa, vean. La otra versión dice prepara, y esa es más correcta que esta. Aunque uno generalmente se basa con esta, pero es bueno mirar otra. Y dice, prepara la mesa Dios delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que Dios, a ver cómo lo digo, Dios avergonzará a los enemigos nuestros. Porque dice que prepara la mesa delante de mí en presencia. Dios avergonzará a los que quieren el mal para nosotros, hermano. El que quiere vernos destruidos. Aún a veces personas cristianas. Que uno cree, pero a veces hasta le desean el mal a uno, que le vaya mal, que eso no funcione, Y pueden haber espíritus echémosle la culpa a los espíritus inmundos. Pero a veces no quieren ver que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Pero cuando una persona, hermano, se deja guiar por el Señor, se cumple la palabra de Dios que está ahí. Aún en presencia de los angustiadores, Dios preparará, el Señor preparará la mesa y los angustiadores lo verán y crujirán sus dientes, pero ellos serán avergonzados, hermano. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Como el Evangelio son buenas nuevas, hermano, buenas noticias nuevas, les cuento esta noticia bonita y yo sé que la iglesia somos participantes de eso. Acá en la iglesia asistió una hermana, una joven, es muy joven, con su esposo y tienen un niño y ellos por problemas económicos se fueron porque tienen familia por allá, a un pueblito llamado Chiscas, que eso queda por allá, queda cerca de la sierra del Cocuy, por allá súper, es decir que yo creo que durará unas 15 horas o más para llegar allá en carro. Y ella pues nos mantenemos por ahí, le enviamos mensajes, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga, y bueno, todo eso. Y ella pues dice que se ha conectado a los videos por ahí que enviamos y
Y bueno, y entonces la hermana mandó un mensaje: pastor, hágame un favor, lo que pasa es que ella trabaja con la alcaldía, allá de ese pueblito. Y entonces dijo: pastor, pues un hombre acá que tiene recursos, que es conocido con nosotros, él comenzó una emisora en FM, allá en el pueblo. Y entonces él, como somos conocidos, me dijo: uy, necesitamos que me ayuden a llenar espacio en la emisora. No sé si transmite las 24 horas o 12 horas nomás, probablemente. Y mantener durante 12 horas el espacio lleno, pues requiere mucho esfuerzo. Entonces, ese hombre le propuso a ella que le daba 2 horas en el mes a ella, 2 horas. Y ella dijo: no, pues en ese caso nos tocaría partir las 2 horas en media hora cada semana. Y entonces, pero ella dijo: bueno, pero ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué me invento? Y dijo: no, pastor, yo me acordé de usted. Y lo que yo le propongo, pastor, es que usted grabe 4 programas de media hora y nosotros lo pasamos por la emisora de FM, una media hora semanal. ¿Eso es una bendición o no? Porque uno dice: no, pues grandes predicadores, eso hay montones. Y al decirme eso, yo le dije: hermana, listo, hagámosle. Aunque yo no sé qué es lo que voy a decir, hermano, pero ya eso, ya miramos. Porque creo que es una emisora que no es cristiana. Entonces hay que mirar qué lenguaje usa, ¿no? Porque dijo: no, aquí la gente es súper religiosa, es idólatra, entonces toca manejar eso con cuidado. Yo le dije: sí, hermana, vamos a pedirle a Dios que nos dé como un programa que, entre que sea para la gente de afuera, pero también que tenga un contenido de Dios. Entonces nos toca mirar y pedirle a Dios cómo lo vamos a hacer, que esa sería la labor para hacer. Pero hermano, Dios me sorprendió con eso. Uno dice: oiga, pero tantos que hay tan buenos y Dios le pone a uno ese trabajo, ¿no? Pero yo dije: no, echémosle mano a eso, hermano. Y Dios nos dará, no sé cómo, es un programa de radio, no es de video, sino de radio, no sé. Estaba yo cantando, estábamos cantando las canciones y se me vino una palabra, pero se me olvidó en este momento como la palabra del programa, ¿sí? No me acuerdo, me toca pedirle al Señor que me recuerde. Y estoy en eso: Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo será el programa? Y tendré que averiguar cómo es ese lugar, qué sitios hay por ahí, si es una provincia, un pueblo, qué pueblos hay, para armar todo un bosquejo grande y entonces sacar un programa que sea, que la gente al escucharlo no diga: ah, estos son evangélicos, ya cambio, más bien, no, que de pronto se adapte a la necesidad y la palabra irla llevando poco a poco. Ahí sí se necesita mucha sabiduría de Dios porque me pueden corchar, puede decir: no, eso no puede ir así. Ellos me pondrán límites, por supuesto, pero como Dios es más sabio que todos, nos puede dar la sabiduría para llevarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso me parece, hermano, yo creo que es una honra de Dios para la iglesia, ¿amén? Acá para la iglesia cristiana. No sé si por ahora iré yo solo, con el tiempo de pronto habría que ver si nos permiten involucrar a otros hermanos líderes para que hagamos algo bien bonito, algo bien hecho. Pues se necesita también, si va en una emisora y es en FM, se necesita algo muy bien hecho, ¿no? Y entonces que Dios nos ayude en eso, amén. Entonces, bueno, terminemos esta parte ya con eso. Entonces dice, versículo 6, ciertamente, vea, para el que busca a Dios, usted que ha decidido seguir a Dios, ciertamente o verdaderamente, el bien y la misericordia, el bien, vea, el bien de Dios y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán, hermano. Como las bendiciones en Deuteronomio 28, dice que estas bendiciones me alcanzarán. Es decir, que usted no tiene que buscarlas, sino ellas vienen a usted como consecuencia de la búsqueda de Dios. Dice que vendrán, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios, de Jehová, moraré. Y hay una versión, la Biblia de Dios para Todos, que dice que me gusta más: y en la casa de Jehová moraré por siempre, que es como la palabra más correcta, ¿no? Porque esto de largos días, pues, como que no da la esperanza de que sea siempre. Y la otra dice: moraré
por siempre, que yo creo que esa sería como la palabra correcta. En la casa de Jehová moraré por siempre. Hablando acá la iglesia, pero ya la iglesia representa en sí el reino de los cielos. Sería como la connotación que nos muestra. Entonces, mis amados, Dios tiene grandes promesas. La vida es dura, hay muchas batallas, pero en medio de eso está Dios que le va a ayudar y lo va a bendecir. Si usted se deja bendecir, déjese bendecir por Dios. Dios no le va a obligar a hacerlo. Si usted no quiere, no lo hace. Dios es tan caballero que Él pide permiso. Oiga, Dios pidiéndonos permiso a nosotros. Oiga, ¿será que me deja entrar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el ladrón salta a la puerta. Sí, el ladrón no, buena, ¿será que me dejan entrar? No, él se va metiendo, hermano. ¿Qué tal en una casa y golpeada? Es que vengo a hacerles un robo. ¿Me dejan entrar? No, él es astuto y acecha y cuando le dan la oportunidad se mete. Pero Dios es tan bueno que hace esto, vean. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Aquí, yo estoy a la puerta ahí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vea, si oye mi voz y abre la puerta, es que la puerta la abre uno. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, vea, aquí la decisión ya no es de Dios, sino es suya. Si usted decide andar por el camino de Dios, a usted le va a ir muy bien. Si usted dice, no, yo no quiero andar, pues Dios lo deja, pero le va a ir mal. Es decir, que la vida me la ha dado yo, se la da a usted, cada uno. Ya no depende de Dios porque Dios ya lo hizo. El sacrificio ya lo hizo, no es que lo iba a hacer, no, ya lo hizo. Ya depende que usted elija o no, ya está en usted. Así que, hermano, tome la mejor decisión, que es seguir los caminos de Dios. Mire, hoy día hay muchas formas. Está el celular, está la televisión, está la radio, está también el Face, los diferentes medios de comunicación, pero está la iglesia también para que venga y busque de Dios. Y al final Dios le va a recompensar, amén. La Biblia dice, para finalizar, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? Deleítate en Dios mientras tanto. Disfruta de Dios, voy a meterme con Dios a pesar de los problemas y Dios me los va a resolver. Amén. Son promesas de Dios. Vamos a terminar ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tus bondades, tus misericordias. Tú nos muestras las dos caras de las monedas, de la moneda, la realidad de la vida, lo duro, lo difícil, las tragedias, pero también la vida que hay en la palabra de Dios, Señor. Y tú nos envías, nos animas a escoger la vida cristiana, Señor, la relación con Dios. Ayúdame, Padre, ayúdame a tener disciplina, Señor, a tomar decisiones en Dios. Señor, cueste lo que cueste, Padre. Señor, yo sé que Dios hará cosas poderosas en mi vida. Como dice la palabra en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, Señor. Cosas grandes, maravillosas, lo hemos visto en nosotros. Cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestra vida, Padre. Gracias por darnos vida, Padre. Gracias por mis hermanos que han venido hoy, Padre. Que tu palabra toque el corazón de ellos, Señor, y haya un cambio profundo en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por quienes nos ven igualmente a la distancia, Señor. Los bendecimos y Jehová envía bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.